Muy buenas noches. Hoy vamos a hacer una presentación de nuestro anteproyecto. El título de nuestro anteproyecto es La poesía y el cuento colombiano como estrategia metodológica para el fortalecimiento de la crítica literaria. El grupo está conformado por Natalie María Campbell, Carolay Castañeda, Lorelei Fuentes y mi persona, Katia Mendoza. Nuestro formato para este anteproyecto fue el semillero de investigación. Comenzamos enseguida con el problema de investigación, donde se encuentra la descripción del problema. La lectura crítica es una herramienta fundamental para la construcción del conocimiento, que le permite al ser humano mediar con el entorno en la manera como percibe, interioriza y manifiesta tal información involucrándolo con la sociedad. Sin embargo, la lectura en nuestras instituciones colombianas se percibe como una simple decodificación y pronunciación de signos. Es importante también saber que el proceso de la lectura va más allá, que es indispensable darle sentido a esas palabras que se leen, con la finalidad de poner en uso y ayudar en el avance del pensamiento crítico. Esto nos llega a un planteamiento de nuestra pregunta de investigación que sería: ¿cómo fortalecer ese proceso de lectura de textos literarios en los estudiantes de educación media en Colombia a partir de la relación con las problemáticas sociales de su interés? Nuestra justificación para nuestro proyecto se basa en que muchos estudiantes no presentan una lectura minuciosa y detenida acerca de la realidad próxima de los elementos sociales que deben ser leídos y puestos en juicio. Por eso surge la necesidad de implementar grupos de lectura de textos críticos literarios donde se evidencia la realidad de las problemáticas sociales colombianas. Es decir, textos que vayan en relación con esos temas sociales de la actualidad, que sean de los intereses de los estudiantes, y así por medio de actividades didácticas buscar las opiniones, la sustentación y el debate para de esa manera fortalecer el pensamiento crítico. Dado esto, el motivo del presente proyecto es plantear el uso de textos literarios que contribuyan al desarrollo del pensamiento crítico y permitan innovar en la enseñanza de la literatura actual, con la finalidad de transformar así el desinterés que tienen algunos adolescentes en cuanto a la lectura, y asimismo poder ser utilizadas en el aula de clase de los estudiantes en el grado 10º y 11. Nuestros objetivos, el objetivo general de todo el proyecto es fortalecer el pensamiento crítico académico de una manera didáctica y dinámica por medio de textos literarios que aborden estas temáticas sociales actuales. Los objetivos específicos son: primero, incentivar a los estudiantes de educación media a leer críticamente textos literarios. Luego tenemos determinar estrategias didácticas por medio de las cuales los estudiantes pongan en uso su pensamiento crítico, fortalecer el sentido crítico por medio de la lectura, por medio de la literatura que aborda temáticas sociales, y por último, la utilización de problemáticas sociales actuales que se van a poner en contexto con las lecturas de estos cuentos y los poemas que tenemos escogidos. En nuestro marco legal tenemos una serie de leyes que sustentan nuestro anteproyecto, siendo la primera el artículo 67 de la Constitución colombiana de 1991, cuya utilidad para nuestro trabajo es que reafirma que la educación es un derecho de toda persona y además un servicio público que tiene cada individuo en la sociedad. Luego tenemos la ley 115 en el artículo 20 y el literal B y 22 de 1994, que reafirma que la función del docente está en la utilización de estrategias que busquen alcanzar unos objetivos ya establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Luego encontramos los lineamientos curriculares de 1998, que nos reafirman una vez más estas estrategias metodológicas que asistan al desarrollo de la comprensión lectora, para así aportar el desarrollo de las capacidades de análisis, comprensión y asimilación de estos conocimientos sociales. Luego encontramos los estándares básicos de competencia del lenguaje, que se publicaron en el 2006, y que en nuestro proyecto lo usamos para buscar que el estudiante conozca el lenguaje a través de estrategias que permitan la lectura de textos críticos, subjetivos y científicos. Y por último tenemos los derechos básicos de aprendizaje del 2015, que plantean estrategias con la finalidad que los estudiantes logren el plan expuesto por el EBC, teniendo en cuenta los grados académicos. Bueno, ahora lo voy a dejar con mi compañera Lorelei, que nos va a seguir hablando de nuestro anteproyecto. Del paradigma sociocrítico. Por otro lado, tomamos el texto Un recurso didáctico en el aula del español como lengua moderna, de Simonetta Lawson. Esta es por parte de México, y pues en cuanto a su propia investigación, se buscaba la enseñanza del español por medio de textos críticos que contribuyen a la evolución del lenguaje técnico, o sea, en este caso el español. En nuestro texto, pues nos sirvió como guía para sentar las bases de las estrategias necesarias para lograr los objetivos propuestos, que es contribuir al desarrollo del lenguaje por medio de la literatura. Por otro lado, encontramos los textos de
cuestiones de metodología literaria por parte de Victorino Polo García de Guatemala, que expone los métodos literarios necesarios para la enseñanza de textos que contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico. En cuanto a nuestra investigación, a nuestro proyecto, contribuyó el desarrollo del marco metodológico para las especificaciones de los temas de literatura y sociedad que se proponen en nuestro proyecto. En cuanto a la parte nacional, en Colombia tomamos la lectura crítica en educación básica, secundaria y media y la voz de los docentes. Parte nacional colombiana y propone desarrollar los procesos de comprensión que se deben brindar al estudiante y plantea además una encuesta que busca dar respuesta a si los docentes de español y literatura están o tienen conocimiento de la necesidad del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. En cuanto a nuestro proyecto, nos sirvió para delimitar una serie de estrategias que pueden resultar efectivas para el desarrollo de nuestro proyecto, que es presentar o utilizar textos cortos como cuentos o poemas para el desarrollo del pensamiento crítico. Tomamos como parte local el fortalecimiento de las competencias argumentativas a partir de la lectura de minicuentos por parte de Rosiris Pacheco, Rachat Sandra, Viloria Solano y Yesenia Romero. Expone las actividades con el uso de cuentos cortos que contribuyen a las competencias argumentativas. Como utilidad para nuestro proyecto, pues sirvió como referente o como referente para el desarrollo de nuestras actividades y cuentos literarios que puedan buscar o implementarse en los estudiantes de educación media. Bien, en cuanto al marco teórico, estuvimos tomando en cuanto al marco teórico de nuestro proyecto, tomamos el texto Un día de esto, el cuento de Gabriel García Márquez, escrito en 1962. Tomamos Muerte en la calle, de José Félix Fuenmayor, de 2014. Tomamos A mi ciudad nativa, de Luis Carlos López, escrito en 1879 a 1950. Y tomamos Canción de la vida profunda, es un poema de Porfirio Vargas Jacob, en 1937 y Midnight Dreams de José Asunción Silva en 1930. Cabe resaltar y recordar que todos estos cuentos, que todos estos poemas son de autores colombianos escritos aquí en Colombia y para Colombia. Ahora sí, viene mi compañera con el marco metodológico. Buenas. Bueno, en primer lugar, para poder realizar esta investigación, tuvimos en cuenta algunos paradigmas que nos llevaron a este tipo de recursos. En primer lugar, tenemos el paradigma sociocrítico, ya que su tipo de investigación da a lo dialéctico y cualitativo, ya que nuestra intención era incentivar el pensamiento crítico en los estudiantes y su amor por la lectura. Entonces, sabemos que este tipo de investigación plantea la necesidad de una racionalidad que incluya juicios de valores, intereses y sociedad. Y lo que planteábamos con este tipo de cuentos y este tipo de para los estudiantes era crear en ellos un pensamiento crítico que aportara una necesidad básica de la sociedad y transformara su realidad de acuerdo a lo que estaban enfrentando hoy en día. Por eso también se da DOFA, que aporta las cualidades, las negativas que puede existir en este tipo de lecturas, para que ellos puedan emprender de ahí el pensamiento crítico. Luego vamos con lo cualitativo, que llega a lo descriptivo, lo analítico y la observación. En primer lugar, para poder realizar un pensamiento crítico, debemos tener un perfil observativo y luego uno analítico para poder llegar a la conclusión definida acerca de una crítica. Entonces, este tipo de investigaciones buscan las respuestas a las soluciones de problemáticas sociales y colectivas. También hacen una observación detallada. En este tipo de observación, damos la participación de las mesas redondas, las descripciones y las entrevistas a los estudiantes sobre qué piensan acerca de dicho cuento, y en pocas palabras era su participación como miembro activo de la sociedad, en este caso de su aula de estudio. La siguiente, por favor. Luego,
Para poder llegar a este tipo de investigación del marco metodológico, hubo varias fases para poder llegar a este tipo de investigación. En primer lugar, tenemos la observación, identificamos qué estudiantes tenían el pensamiento crítico y qué información acerca de los problemas actuales tienen ellos. Y entonces, para llegar a este tipo de información y recolectarla, hicimos mesas redondas en donde expusieron los problemas actuales y de acuerdo ahí pudimos observar qué perspectiva tenían estos problemas. En segundo lugar, la hipótesis que lanzamos que se incentiva a estudiantes de educación media a leer críticamente textos literarios que contribuyen al desarrollo de su argumentación para poder tener una idea clara en su pensamiento crítico, además de lanzar una crítica asertiva de acuerdo a los problemas que lo indican. Para este tipo de investigación y este tipo de crítica de hipótesis, las técnicas utilizadas fueron temas de su interés y controversiales que son actuales por medio de mesas redondas, según el punto de vista de los estudiantes, de acuerdo a noticias que tuvieran relación con los cuentos que habían leído. Y por último, la verificación. Se determinarán estrategias didácticas en medio de las cuales los estudiantes pondrán y discutirán y analizar los textos literarios proporcionando que han sido proporcionados por el docente. Estos textos deben abordar temáticas que a los estudiantes que para los estudiantes sean llamativas. En este caso, nosotros escogimos las noticias de William Ospina, que su punto crítico de ver la sociedad causaban a los estudiantes un poco más de interés. Por último, en el marco contextual y no menos importante, tenemos en cuenta que el colegio que utilizamos fue la Institución Educativa Comercial de Nuestra Señora de las Misericordias, que es una institución femenina y católica y oficial que está ubicada en Soledad y basándonos en la educación media de los estudiantes de 10º y 11. Esta escuela cuenta con 3 niveles académicos que son la primaria, básica, media y la educación media, bachiller. Bueno, la educación comercial de este colegio nos incentivó mucho más a realizar los promedios críticos y el pensamiento crítico en sus estudiantes, y ya que ellos desarrollan actividades donde el estudiante tiene como objeto ser un ser sociable y se enfocan en lo que él también piensa y considera acerca de la sociedad. Entonces, este tipo de investigación, nuestra investigación fue asertiva porque una de sus cualidades como estudiantes está el ser un estudiante apto para combatir frente a la sociedad. Muchísimas gracias. La población muestra se encuentra en un rango de estudiantes de 15 a 17 años que el colegio Nuestra Señora de la Misericordia tiene estos rangos de edades en los grados de 10º y 11 grado. Muchísimas gracias.